Bueno, continuamos entonces. La próxima charla, Ciudadano Digital, la apertura personal y laboral a un mundo nuevo, de la UDELAR, el ingeniero Carlos Petrella, ingeniero en computación de la Universidad de la República y profesor de la UDELAR. Un toque más, por favor. Gracias. Dos toques. A ver, ¿sí? Hola. Sí. Buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí, como en general todos los años, esta vez con un público mucho más renovado. Más joven que el internet. No sé, hay de todo. Yo me siento cada vez más joven, mis amigos que están por acá se sienten cada vez más jóvenes y hay mucha gente, sí, en los grandes números no se nota. Bueno, un gusto. La idea de esta charla es reflexionar un poco sobre el ejercicio de la ciudadanía, que más o menos lo tenemos digerido en términos de lo que es el ejercicio de la ciudadanía tradicional. Pero si uno no reflexiona un poco sobre qué se trata eso y cuáles son las potencialidades de eso, de repente se queda en la mitad de camino. Uno tiene la idea de que un ciudadano es alguien especial. ¿Por qué? Porque si uno no es ciudadano hay cosas que no tiene. La primera cuestión interesante, ¿qué tienen los ciudadanos que los que no son ciudadanos no tienen? Bueno, un conjunto de derechos, por ejemplo, el derecho a trabajar en un lugar, el derecho a vivir en un lugar, a ser considerado en las decisiones del grupo al que pertenece. Entonces, ser ciudadano, de alguna manera, es tener en un colectivo determinado la posibilidad de ejercer más derechos que si uno no fuera. Esa es la idea de ciudadano. Tanto es así que cuando alguien no era ciudadano de alguna organización, los griegos le decían idiotas. ¿Los idiotas quiénes eran? Los incapaces de ejercer ciudadanía. Nosotros en nuestro país exageramos y hay idiotas que son incapaces de más cosas, pero no voy a tratar el tema hoy. Ahora, la incapacidad para ejercer ciudadanía se complicó porque a uno le enseñaban en la escuela, en el liceo, que hay derechos que están en la Constitución, que están en las leyes y que uno los puede defender. Pero ¿qué pasa cuando aparecen otro conjunto de derechos de colectivos diferentes? Porque al fin y al cabo, ser ciudadano es tener un conjunto de derechos en un colectivo. Entonces, si uno pertenece a una colectividad determinada, tiene un conjunto de derechos. Por ejemplo, si ustedes son estudiantes de la UTU, además de ser ciudadanos uruguayos, tienen un conjunto de derechos y obligaciones inherentes a ser integrantes de la UTU. Derechos a tomar clases, a que les enseñen bien, a que los evalúen bien y eventualmente a recibirse. Y obligaciones vinculadas con la forma en que tienen que asistir a clase, la forma en que tienen que rendir exámenes, ese tipo de cosas. Pero en realidad, si uno mira el concepto de ciudadanía con un poquitito más de amplitud, se da cuenta que ciudadanía está vinculado con la pertenencia a un grupo, cualquiera sea, en el cual se generan derechos y obligaciones comunes. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que cualquier grupo que se integre de alguna manera, que sea representativo de algo, puede generar ciudadanía. Y eso nos complica, ¿por qué? Porque uno puede generar ciudadanía en ámbitos reales, como por ejemplo la pertenencia a un país, como por ejemplo la pertenencia a una escuela, o puede generar ciudadanía a través de opciones de relacionamiento y de armado de grupos que no son reales, que son virtuales. Cuando hablamos de ciudadanía digital, hablamos de pertenecer a una comunidad diferente, que no tiene límites físicos y que genera derechos y obligaciones por pertenecer a ella. Entonces, se generan derechos y obligaciones que no son los tradicionales de la ciudadanía común. Entonces, es bueno saber algunos de ellos, es bueno saber el impacto que pueden tener y cómo los podemos usar. De hecho, esa es la sugerencia que les estoy haciendo en esta presentación. Lo que me preocupa es, ¿hay alguna manera de ejercer esa ciudadanía más inteligente que otras, más útil que otras? ¿Genera oportunidades distintas si las sé ejercer bien respecto de si no las sé ejercer? ¿Qué riesgos tengo formando
parte de grupos virtuales que a veces no los conozco del todo. Si hay nuevas posibilidades de desarrollo personal o laboral en torno a los grupos que se generan en Internet. ¿Qué podemos esperar de esas asociaciones virtuales en el futuro? Y por último, ¿qué desafíos hay de aquí a 10 o 20 años respecto del ejercicio de la ciudadanía a través del ciberespacio? Ese es el objetivo que me propongo recorrer con ustedes en la charla de hoy. ¿Qué es ejercer poder como ciudadano de alguna manera? Bueno, presentarse en una comunidad cualquiera y conseguir trabajo en ella. Eso sería una manera de ejercer. Y al fin y al cabo, trabajar es una cosa importante. Entonces, si esa comunidad en la que perteneces tú te permite conseguir trabajo y vincularte, eso es una cosa importante hacer. También, por ejemplo, criticar productos o servicios emergentes o vigentes. O sea, cuando yo estoy descontento con un producto, el producto puede ser una marca jabón, puede ser un auto, puede ser un político. Hemos visto que muchos políticos se equivocan, o muchas empresas se equivocan, y esto genera una crítica que las puede poner en tela de juicio, incluso multinacionales. Yo me acordaba del caso Nike, que tenía una imagen espectacular de compromiso con el medio ambiente, de respeto ciudadano, y cuando saltó que contrataba menores de edad en el este asiático, pagándole sueldos de hambre para que les hicieran los zapatos tenis que se venden a la gente rica en Europa o en Estados Unidos, tuvo que parar con eso porque si no su imagen como institución caía. Y esas cosas, esas denuncias, por ejemplo, por vías formales cuestan una barbaridad, pero por vías informales no. Hace poco cayeron 2 ministros alemanes, 2 mujeres justo. ¿Saben por qué cayeron? Por plagio. Porque se enteraron que sus tesis de doctorado habían sido plagiadas. ¿Cómo pudo pasar eso? Demostrar plagio en una tesis lleva decenas y decenas y decenas de horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el plagio está bien hecho, cuesta, por más que haya productos de software para hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? A alguien se le ocurrió, cuando había una tesis con olor a plagio, colocarla y poner en un grupo de interés, esto me parece que no está bien, esto me parece que está bien, esto es de tal lado, esto tal otro, y se iba juntando gente colaborando para descubrir eso. En determinado momento había 100 personas trabajando por el solo gusto de mostrar que la tesis de esta fulana era de otro. Hace poco tiempo un aspirante a decano de la Universidad de la República cayó por plagio, porque se presentó a un grado 5 con una mujer y él fue calificado mejor por sus trabajos. Y la mujer miró los trabajos y los trabajos eran los de ella. Y dice, pero ¿cómo? Primero, ustedes no leyeron los trabajos porque los trabajos son los mismos. ¿Por qué? Porque son los mismos. Él le cambió el nombre, los trabajos, y los trabajos son míos. El tipo tuvo la mala suerte de agarrar los trabajos de esta mujer que no vivía en Uruguay, que vino a Uruguay y se presentó al mismo concurso que él. Cayó. Porque hay posibilidades hoy de analizar ese tipo de cosas. La otra cuestión es, tenemos más posibilidades de expresar enojo e indignación individual o colectiva. Por ejemplo, lo que le cerró las puertas al anterior gobierno español fue que adjudicó a los atentados una orientación que no era. Y en los últimos 3 días eso cambió el destino de las elecciones. Si eso hubiese pasado en un lugar donde no había la posibilidad multiplicadora de internet para que los correvediles funcionaran, necesitas 15, 20 días, un mes para que eso tome estado público y por lo tanto la elección hubiese sido preservada. O sea que esa expresión de enojo, de indignación individual o colectiva, se puede organizar de una manera brutalmente más efectiva. Y la otra, por ejemplo, organizar actividades presenciales de manera mucho más ágil. Por ejemplo, nos vamos a reunir en tal lado. ¿Cuánto cuesta organizar algo de manera tradicional? O por teléfono o mandándose correos. Si uno tiene una comunidad virtual, por ejemplo, empezaron a ver
cuestiones. Me decía mi hijo que está viviendo en Copenhague que un grupo de muchachos como ustedes quería organizar una fiesta. Entonces, para organizar una fiesta tienen que pedir autorización, tienen que gastar un montón de dinero y necesitan una infraestructura enorme. Querían una fiesta para 15.000 personas. Entonces, organizar una fiesta de ese tipo necesitas 2 o 3 meses de preparación. La prepararon en 4 horas. Decidieron usar los subterráneos de otra ciudad. Entonces, se comunicaron por la red y dijeron, vamos a tal ciudad y ocupamos los subterráneos, ponemos luces, ponemos Coca-Cola y lo que fuera. No había Coca-Cola solo. Y hicieron una fiesta para 15.000 personas. Cuando la policía se dio cuenta, ya la fiesta estaba andando. Eso genera capacidad de organización y de funcionamiento desconocida hace 5 o 6 años. Entonces, podemos ejercer poder de una manera mucho más fuerte. Hay algunas cosas que me preocupan del ejercicio de ese poder. Una de las cosas de vivir en un mundo virtual es que uno lo hace en detrimento del mundo real. ¿Qué quiere decir? Si una persona dedica 8 horas a vivir en un mundo virtual y de manera agradable y pasándola bien, significa que hay 8 horas que le resta a la convivencia presencial. Hacer ejercicios, a vivir al aire libre, a manejarse de otra manera. Entonces, el espacio que le dedicamos a convivir en el ciberespacio se lo quitamos a convivir en el espacio presencial real. Eso es malo porque el desarrollo del físico se atrofia bastante y porque no es lo mismo flirtear con una pantalla que flirtear con una mujer o un hombre. Las técnicas son distintas, les aviso. La forma de mirar las expresiones de los demás, de compartir, son distintas. A mí me tocaba negociar hace un tiempo en una red en que las reuniones se hacían virtuales. Ver que alguien te está mintiendo en el ciberespacio es mucho más difícil, porque las pequeñas muecas no las ves de la misma manera. Si el tipo baja la mano, pasa una cartita por debajo para otro, tú no estás viendo qué está pasando enteramente. El otro tema importante es, cuando hay presencialidad, es más difícil burlar las identidades. Pero hoy, en un ambiente virtual, se pueden burlar las identidades. Tanto es así que muchos de ustedes, por juego, tienen 3 identidades, y algunas cambian de sexo. En algunas son mujer, en otros son hombre, en otros tienen una edad, otra edad, y flirtean con eso. Incluso tienen las anécdotas y la consistencia de esas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Si uno lo hace por jugar, bueno, vaya y pase. Pero ¿qué pasa cuando alguien intencionalmente se mete en un espacio de niños o jóvenes con inclinaciones sexuales aberrantes? Eso genera una distorsión muy grande, pero no solo la distorsión que uno se imagina de un encuentro presencial desagradable. Distorsiones porque se somete a una persona a un diálogo engañoso en el cual una persona de 10 o 12 años está hablando con una de 60 y no lo sabe. En una entrevista a un comisario de policía que justamente está en el área de delitos, digamos, informáticos y de seguridad, le hicieron la pregunta respecto a esas identidades falsas, ¿no? Entonces él lo demostró con un ejemplo. Fue a la computadora y le dijo, mire, voy a poner acá. Los datos correspondían a una jovencita de 14 años. No habían pasado 10 minutos y tenía 3 conversaciones que obviamente no eran conversaciones de un niño, porque empezó a dialogar con ellos y las cosas que decía y las cosas que hacía y las respuestas que recibía evidentemente demostraban que hay, digamos, personas que están a la pesca de lo que pueden ver a través de internet, de esos contactos virtuales que se consiguen, y que es muy fácil hacerse pasar por un jovencito o una jovencita para establecer relaciones, pero casi inmediatamente.
Esto un poco para afirmar lo que tú decías, ¿no? Y no solo es por generar relaciones asimétricas de tipo espurio, sino porque la posibilidad de alguien más preparado que modifica su perfil para influir sobre otros, te puede generar distorsiones muy grandes. Y uno empieza pensando en las desviaciones sexuales, pero pueden ser políticas, pueden ser religiosas, generando un impacto negativo porque tú en realidad no sabes quién tenés de par y puede ser manipulado. Incluso una persona sumamente capaz puede ser manipulada de ese punto de vista. Hace poco en un viaje conocí a una señora que estableció una relación virtual de un continente a otro. Los dos tenían plata, ¿no? Entonces dijeron, bueno, nos vamos a encontrar. Si no tenemos problema de dinero, nos vamos a encontrar. Pero claro, cuando se encontró con la persona, sabía que era culta, sabía que era hombre, sabía que era esto. Pero, por ejemplo, no sabía que era depresivo. Porque eso es difícil que se note en el ciberespacio, porque cuando la persona anda mal, de repente disimula o no se conecta. Entonces era depresivo y bipolar, o sea que de esas personas que pasan de una situación a otra, y ese tipo de cosas que uno las capta en el manejo real, en el manejo virtual, se te pasan. Entonces vos podés generar expectativas respecto a una relación que después no se cumple. Entonces eso es un tema interesante. La otra cosa es la penetración de la privacidad. Especialmente, por ejemplo, el caso típico es el ejercicio de la ciudadanía digital a través de Facebook. Es increíble cómo las personas, sobre todo las más jóvenes, traspasan el nivel de privacidad al nivel público sin darse cuenta que lo están traspasando. Por ejemplo, personas que avisan que van a ir de vacaciones. Entonces hay gente que está mirando quién se va de vacaciones, porque si vos avisás que te vas de vacaciones y a dónde te vas, basta que consigan tu dirección, saben dónde va a haber una casa vacía. El último caso espectacular fue de unos ladrones que iban a ver las necrológicas, miraban las cuestiones y robaban las casas de los deudos el día del entierro, que saben que no están, ¿no? Entonces generan en ese... para dejar los regalos y la dirección particular. Era ideal para que en ese momento para ir a robar a esa dirección particular, porque los regalos estaban ahí y todo el mundo estaba en la fiesta. La privacidad, la ruptura de la privacidad, que uno a veces se la imagina en términos de escarceos amorosos, la privacidad familiar, la privacidad laboral, por ejemplo, genera distorsiones muy grandes en la vida y las personas no saben cuándo parar. Y entonces vos en determinado momento te das cuenta que un hijo tuyo o un amigo dijo cosas sobre la familia que aún siendo ciertas a ti no te interesaba para nada. Desde muy inocente como que nos vamos de vacaciones a, por ejemplo, los que ponen las fotos que ahora se usa mucho atrás en el auto, las fotos de los hijos. Es una manera de publicar la familia que tenés. Y un tipo te quiere robar, ya sabe las caras de todas las personas. Es una forma de romper la intimidad con un propósito torpe, inocente. La otra cosa que es interesante es cuando manejamos virtualidad, la cercanía, que es muy importante en las relaciones personales, se rompe. Entonces uno puede ver cómo las realidades locales pierden peso respecto de las realidades generales. Entonces tú te ves discutiendo en un entorno que ni siquiera es el tuyo. Y puede ser, por ejemplo, que tú ves un montón de gente quejándose porque ganan 4.000 euros por mes. Sí, vengan acá. Y ven la problemática. Por ejemplo, yo me meto en muchos de esos foros, ves la problemática que discuten y hay que tener mucho cuidado porque vos no te puedes integrar a esa problemática porque no es la tuya. Y señalé el tema ese, pero puede ser cualquier otro tema. Y tú tenés acceso a entornos que antes no tenían, que tienen realidades muy distintas. Una de dos, o hablas con un lenguaje global
y entonces hablamos de los problemas generales, o perdés la individualidad de los problemas de los argentinos, de los uruguayos, de los peruanos, o de los que viven en Positos o de los que viven en San Carlos, que era más fácil de entender por la cercanía física, pero vos te metés en un foro de determinado tipo y te das cuenta que hay un quiebre de eso que implica que las posiciones y los comentarios de la gente no tienen que ver con la realidad local, y uno realmente maneja eso en términos de realidad local. Por ejemplo, yo soy entrenador de cursos internacionales, entonces las pruebas son internacionales, las pruebas normalmente las hacen los estadounidenses. Entonces yo le digo, ustedes para contestar bien tienen que escucharse a cómo piensa cuál es la respuesta a un yanqui, porque lo único que hicieron fue traducirlas esas al castellano. Entonces, si tú te planteas la problemática de una empresa, y tú tenés que pensarla en términos de los yanquis. Te dicen, es una pequeña empresa de 500 personas, de 1000 personas. Entonces los problemas que se plantean, entonces el tipo te dice, en una pequeña empresa que tiene estas dificultades, ¿qué es lo que habría que hacer? Entonces, primer asunto, pequeña empresa para ellos es una empresa bestial para nosotros. Segundo, la naturaleza y la prioridad de los problemas no tienen nada que ver. Entonces, por ejemplo, tú contestás de una óptica local, perdés, ¿no? Eso te pasa con básicamente estoy hablando de los exámenes del PMI, por ejemplo, son así. Los exámenes de la ISACA son así. Una persona que sabe probablemente muchas preguntas las responde bien, pero creo que hay algunas que las responde con un enfoque local para un ámbito global, contesta mal. Entonces es una de las cosas que quería decirle de los riesgos de manejar ese tipo de cosas. ¿Qué podemos esperar de todo eso? La primera cosa, en la medida que todos nos conocemos más en términos virtuales, es más difícil que haya plagios. Es más difícil que los derechos de autor no se respeten. Los derechos comerciales. Lo que pasa hoy es que nosotros nos acostumbramos a que todo lo que está en Internet es gratis y que lo podemos copiar de un lado para otro. ¿Y qué es lo que pasa? Si no cuidamos eso, la capacidad de las personas para vivir de los derechos de su propiedad intelectual se liquidan. Entonces una de las cosas que es importante es que existan comunidades que denuncien los plagios. Es una forma útil de desarrollar los derechos de autor, pero también el Internet hoy y la web es un devorador de derechos de autor, porque cualquiera craquea cualquier cosa y la sube. ¿Qué significa que la sube? Que la sube y la comparte quitándole los derechos a alguien de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hay determinados trabajos que no van a existir más, o peor, los trabajos de calidad se van a ver menos, porque en la medida que se banaliza y no se puede hacer valer los derechos sobre un trabajo intelectual, ese trabajo intelectual como tal se va a producir menos. También hay otra cosa que es importante. Incidir sobre la discontinuación de los productos en una sociedad capitalista es bastante fácil. Basta no comprarlos. Ahora, no es lo mismo que tú decidas no comprarlo, que todos nosotros decidamos no comprarlo. Entonces, la posibilidad de incidir sobre la discontinuación de algo en esos términos es importante. Una de las cosas que me preocupa sobre eso es que a veces uno no incide, no porque no tenga los canales, sino porque no tiene convicciones suficientes. Yo me acuerdo, yo tengo 3 hijos, una reunión cuando hoy tienen 28, 30 años, tenían 6 o 7, me acuerdo en una cena, me dije, papá, me dice uno de ellos, ¿nosotros somos ecologistas? Yo le dije, claro. ¿Cómo? Entonces, estuvimos con mi esposa mirándonos 10 minutos a ver en qué cosa efectivamente éramos ecologistas. Y no se nos ocurrió nada. ¿Y qué quiere decir? Que a veces uno proclama una gran idea y no hace nada al respecto. Por ejemplo, uno puede ser ecologista separando la basura en las 3 cosas. El plástico por este lado, los reciclables por este lado. Eso ya es una forma. Por ejemplo, las intendencias te prevén, cuando tú estás en un edificio, 3 tipos de contenedores. Basta, eso es una. La otra, por ejemplo, es preferir envases reciclables o los que no son reciclables. Entonces yo tengo la oportunidad
de dos productos que tienen lo mismo, uno con un envase reciclable y uno que no, compro uno de ellos. Entonces uno empieza a incidir sobre esas cosas. Por ejemplo, si yo voy a comprarle, ahora ya no porque mis hijos crecieron, pero con mi nieto lo voy a hacer, si yo voy a mirar un juguete para mi hijo, me fijo en el código alimentario. ¿Alguno de ustedes se fija en el código alimentario al comprar? Todavía vienen juguetes desde China con pintura que tienen arsénico. Entonces el botija la chupa y se le cae el pelo. ¿Por qué se le cae el pelo al nene? Porque tiene arsénico, lo estás envenenando. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, en los juguetes de niños que funcione el código alimentario. ¿Por qué? Porque las pinturas de los juguetes de niños no deberían tener arsénico. O plomo que anda ahí. O sea que uno puede incidir, pero a mí me interesaba cómo se puede incidir sobre el desarrollo. Hay muchas metodologías de desarrollo abierto que están implementándose ahora. Ustedes pueden encontrar espacios de desarrollo abierto. O sea, alguien tira una idea y hay un algoritmo que cada aporte en esa idea para mejorarla y convertirla en un producto se convierte en dinero. Tengo varias personas que viven de eso, tiran ideas de ese tipo y en una determinada sociedad en que encontró una forma de que tus ideas se conviertan en dinero. O sea, por ejemplo, si tú estás diseñando un peine y encontraste para ese peine una buena propuesta que luego se aplica, si ese peine se comercializa, un pedacito es tuyo. Entonces tú puedes intervenir en cambiar una realidad. Hace 5 o 6 meses estaba yo en el medio de la nada en Colombia, en una ciudad en el medio de los cafetales, y había una conferencia que decía cómo aplicar superpoderes. Dije, debe ser un boludo. Pero después mire, era doctor, aquí era esto, lo otro, ¿qué tendrá que decir? ¿No? Entonces fui a la conferencia de ese hombre. Entonces lo que terminó diciendo es que todos nosotros tenemos alguna característica especial, potencial, que si la desarrollamos nos permite, digamos, un salto importante respecto de lo que somos y lo que hacemos. Entonces él lo que buscaba es ayudar a las personas a que encontraran esa cualidad específica que los potencia. Algunas personas la encontraron. Por ejemplo, tengo un amigo acá que tiene un talento muy especial para los negocios, de hecho he hecho dinero así, pero lo que más le interesaba era cantar. Entonces reencontrarse con esa habilidad y ejercerla con maestría es placer. Y puede ser cantar, puede ser escribir, puede ser jugar al fútbol, puede ser cualquier habilidad que... puede ser cuentista, como la habilidad que tenía la Andricina de seducirnos con una anécdota muy trivial sobre algo que te hacía reflexionar sobre las características de las personas. No tiene por qué ser necesariamente una cualidad que pese demasiado en el mercado laboral, puede ser una cualidad que te dé satisfacciones a ti. Entonces, encontrar ese tipo de cosas para incidir sobre los productos que están saliendo es importante también, y hoy hay comunidades para poderlo hacer. La otra, que es la que ustedes seguramente oyeron hablar bastante, porque además la podemos usar, porque los gobernantes están sobreexpuestos, entonces sus estupideces aparecen en público. Entonces, al estar sobreexpuestos nuestros gobernantes, nosotros podemos cuestionar más sus comportamientos. Yo imagino, si hubiese vivido en la época de Lincoln, el tipo tenía una aparición pública cada 4 o 5 meses. Podía preparar un discurso un montón. Sus exposiciones eran muy puntuales. Hoy los políticos actuales se sobreexponen y entonces al sobreexponerse baja la calidad de su discurso, porque si el tipo es inteligente estamos esperando que diga una cosa inteligente cada vez, y entonces ¿qué es lo que sucede? Por más inteligente que sea, cada 5 cosas dice una estupidez, es la única que aparece en la prensa. Entonces tú tenés una capacidad de cuestionar comportamientos como antes no existieron, y pueden ser comportamientos directos del ejercicio político, pueden ser privados. Y eso está cambiando en las modalidades, porque en nuestro país, por ejemplo, los aspectos privados eran bastante opacos. Si no incidían, si había un aspecto de un político que no incidía en la realidad nacional, no aparecía. Hoy aparece. Desde cómo se viste, los gestos que tiene, qué hizo, qué dejó de hacer, si dijo esto, si dijo lo otro, en cuestiones totalmente triviales.
El otro tema importante tiene que ver con el teletrabajo, la posibilidad de trabajar sin moverse demasiado. Es una cosa que está cambiando el mundo, o sea, la posibilidad de que yo pueda desarrollar mi trabajo de mi propia casa, cambia eso. Muchos de ustedes lo están viviendo, pero ¿saben cuál es el problema de eso? Nosotros con mi esposa empezamos a hacer eso hace 20 años. Es que no hay fin de la jornada laboral. O sea, no sabes cuándo empieza y cuándo termina. Y uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros, que tuvimos que suspender eso durante 5 años, es cuando nuestros hijos tenían 4 años, 5 años. Y cuando estábamos en casa, ellos no podían entender que estábamos trabajando. Y que entonces había lugares que no podían hacer. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Dejar de trabajar en casa. O sea, es muy difícil a veces trabajar en un entorno que no es favorable para trabajar. Y eso puede suceder a los 35 años, como me pasó a mí. Yo qué sé, o yo, por ejemplo, cuando estaba enamorado de mi esposa y tenía que estudiar geometría analítica, las rectas se me torcían. Entonces, lo que te pasa a veces es que ¿a usted no se le tuercen? Después de todo, ¿qué es una recta? Una parábola desvolada. Si me agarra Marcariano, alguno de ellos, me mata. La posibilidad de hacer eso implica una organización familiar distinta. Implica entrenar a los chiquilines para que acepten que los padres pueden estar trabajando en cualquier horario. Y implica limitarse un poco. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasaba es perfecto. Terminábamos la jornada en el trabajo y después empezaba otra, en la que tratabas las cosas de la universidad y a veces te comía. Tu llegada a la casa, que era a las 7, te llevaba hasta las 9 o hasta las 10 con otras cosas. Entonces dejábamos de cenar juntos. Y de repente uno no tenía un momento para intercambiar cosas personales con la pareja de uno o con la familia. No importa cuándo sea, puede ser el desayuno, pero si uno vive en ese tren en el cual trabaja en el lugar donde vive, donde ama, donde es su hogar, se complica bastante. El caso de Yahoo. Sí, claro. Yahoo tuvo, durante mucho tiempo, practicó el tratar de llevar al teletrabajo a la mayoría de sus empleados. Y llegó un punto donde la productividad no aumentaba, descendía. Y claro. Cambiaron el presidente o el chairman, no sé quién fuera, y empezó a obligar a que por lo menos se realizaran algún tipo de reuniones presenciales cada tanto tiempo para volver a que la gente se volviera a ver cara a cara y a lograr otra vez a ciertas rutinas de acercamiento. Exactamente. Sí. A mí me pasó eso, además, por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba en la red interamericana de compra gubernamental, que son como 37 países, 34, 35 países, por ejemplo, que la jornada de trabajo para un yanqui es la de él. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, estaba por entrar a bucear de noche aquí y me llaman por teléfono. Le dije, bueno, no puedo prender la cámara, le dije, pero estuve discutiendo 1 hora un tema de negocios con el traje de goma puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque para ello no había terminado la jornada de trabajo todavía, ¿no? También hay que tener un poquito de cuidado cuando se mezclan esas cosas. Por ejemplo, hace un tiempo le pasó a un amigo que uno tiene que tener la prudencia, por ejemplo, para saber cuándo está compartiendo y cuándo no. Yo qué sé, terminó una teleconferencia, no apagó la videocámara, dejó la sesión prendida y después de eso vino una pelea de pareja que subió el tono y entonces empezaban a llegar llamadas de los amigos diciéndole, pará, que está en todo el mundo tu cosa. Y lo peor, cuando sube de tono e involucra a otros, es un error, por ejemplo, enorme. Entonces uno tiene que acordarse cuándo hay que cortar para manejarse en privado y saberlo, eso, ¿no? ¿Qué hay por delante? Primero, hay una cosa que es interesantísima. Hasta los chinos no pueden controlar lo que pasan en los grupos de práctica con Internet. Y vamos a poder frenar más abusos de los gobiernos ante situaciones específicas, cualquiera sean. Por ejemplo, hoy cualquiera puede estar grabándome a mí.
puede estar grabando a cualquiera, entonces algo que podría ser desarrollado en este ámbito lo manejan en otro. O sea, por ejemplo, hay casos en los cuales conversaciones privadas trascendieron públicamente, o por ejemplo, actos de violencia o de tortura, como pasó hace muy poco, están las cámaras, está eso, entonces se hace evidente un crimen o una aberración. Esas cosas influyen hasta sobre los gobiernos nacionales. ¿Y por qué influyen? Porque no es necesario que lleguen a las grandes redes de noticias. Se usan las redes informales y ya no hay manera de pararlas. Eso es una ventaja importante para manejar acciones aberrantes. Por ejemplo, todos tenemos claro que lo que está pasando en Venezuela no es unos escarceos amorosos entre la oposición y el gobierno. ¿Por qué? Porque hay enorme cantidad de imágenes de violencia de uno y de otros en una sociedad que está fracturada y que tiene su aparato productivo destrozado. Y lo estamos viendo nosotros. La otra cosa importante es las corporaciones, que hoy mueven casi tanto como los países en capacidad productiva. Las malas prácticas de las grandes corporaciones sufren el escarnio de estas redes, porque antes alguien perdía un juicio y si bien podía perder mucho dinero, la gente que tenía acceso al impacto de, por ejemplo, una tragedia ambiental o una explotación de niños o lo que fuera, era de pocas personas. Hoy lo que tienes es que una mala práctica, como la hablamos de la de Nike, como podríamos hablar de otras, o una buena práctica puede llevar a que la empresa crezca muchísimo y se deteriore de una manera increíble. El otro tema que empieza ahora es, cuando hay grandes centros de poder, las estructuras informales de los grupos de práctica, sobre todo de Internet, canalizan cosas. Buena parte de las iniciativas de desarrollo sostenible y de desarrollo ecológico en general tienen su sustento en las redes informales. ¿Quién diría hace 15 años que iba a haber partidos ecológicos en Europa con representación en el gobierno? Y yo no dudo que alguno no solo va a tener representación, sino que en unos años van a ser mayoría. Y eso va a cuestionar las estrategias energéticas, las estrategias de comunicaciones, la de inserción laboral, todas ellas. El otro tema que está acá es, hay una enorme posibilidad de mejorar cómo nos divertimos y cómo aprendemos. Y yo diría que en los dos, con una diferencia, empezamos a interactuar a través del ciberespacio rompiendo los espacios. Uno puede jugar al ajedrez o a un juego o con una máquina o con cualquier otra persona. Hace un tiempo alguien me contó una anécdota. Fisher estuvo un tiempo escondido en Japón cuando tuvo ese pleito con el gobierno yanqui por diferencias de criterio en un montón de cosas. Alguien le empezó a llamar la atención que había alguien en Japón que ganaba todas las partidas. Era él jugando por internet. Y lo empezaron a rastrear y lo encontraron al final. La posibilidad de que uno interactúe con cualquier persona para desarrollar algo de una manera mucho más fácil, o para resolver un conflicto. Yo qué sé, hoy, por ejemplo, podemos reunir gente de 4 o 5 países en una reunión virtual en cuestión de 1 hora o 2. Para desarrollar esas cosas. Hoy podemos ayudarnos a capacitarnos mejor. Hay que tener muchísimo cuidado con capacitarse mejor, porque las experiencias de capacitación más exitosas son las más triviales. Yo hace 4 o 5 años miré cuáles eran los productos de e-learning más exitosos en el mundo. El más exitoso de todos era el que enseñaba taquigrafía y mecanografía. ¿Por qué? Porque es muy fácil enseñar por internet eso. Otro que era, empezaron los programas de lenguas. Entonces, enseñarte a hablar en otro idioma. Eso es bastante fácil manejarlo por internet. Después apareció otro que es los vendedores ambulantes. Técnicas para vendedores ambulantes. Cuando un tipo estaba desesperado con la depresión, salir a la calle a vender algo era una oportunidad laboral importante. Entonces, aparecen muchas cosas que son impactantes en un contexto que uno no se les imagina. Ahora es difícil encontrar
un modelo que le permita a uno desarrollar toda la carrera universitaria. No porque no haya productos, es porque hay veces que, sobre todo en estructuras sociales como las nuestras, que son bastante desarticuladas, ordenarte tu vida a la edad que están ustedes, con la enorme cantidad de entretenimientos que tienen, ordenarte tu vida para hacer toda una carrera virtual es mucho más difícil que para hacerla real. No porque no se puede aprender allí, sino porque, primer asunto, ¿qué haces vos con un conferencista pelmazo que no te lo bancás? A veces por respeto te quedás, pero ¿qué haces con un tipo que está en internet que no te gusta? ¿Lo apagás? O cuando te están midiendo, si lo estás mirando o no, lo dejás prendido y te vas a mirar otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema cuando uno es desorganizado y no muy estructurado, no es que los productos no enseñen, es que uno no tiene el hábito ni el entrenamiento para sacarle partido. También hay una cosa que no es cierta, es que uno piensa que los entrenamientos por internet son peores. No necesariamente son peores. Ahora, los mejores están desarrollados para culturas distintas que las nuestras. Entonces, tomar un entrenamiento muy bueno que caminó muy bien en Inglaterra no significa que camine bien acá, aunque lo traduzcas al castellano. ¿Por qué? Porque los hábitos de aprendizaje, las metodologías son distintas. Y menos si es asiático, por ejemplo, que tienen un modelo cultural totalmente distinto. Por ejemplo, los chinos obedecen muchísimo la autoridad. Los uruguayos la desobedecen muchísimo. Es más, encontramos placer en desobedecer o incluso en ironizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un modelo autoritario para enseñarte por internet para un uruguayo no puede andar, porque lo abandona, sobre todo jóvenes, lo abandona. Entonces, los mismos modelos no sirven. ¿Por qué? Porque están pensados para una cultura distinta. Incluso, por ejemplo, una empresa que invirtió muchísimo y le dijeron que le faltaba un poco alegría a los cursos. ¿Qué hizo? Contrató un montón de cómicos y le metió adentro alegría. Pero cantó cómicos porteños. Calentó un pueblo. Porque los chistes porteños son difíciles de tragar, muchas veces son elitistas y además tienen el tono. Pero hubiese sido igualmente malo con usar los chistes cariocas para el sur, ¿no? O sea que la introducción del humor, por ejemplo, en los cursos por internet, tiene que ser local, porque lo que hace reír en un lado y lo que es entretenido en un lado no es en otro. Entonces, por ejemplo, esa gente que hizo fábrica de chorizos con ese humor no camina. Por ejemplo, el humor verbal, intelectual, tipo Woody Allen, por ejemplo, a mí me gusta 10 minutos. A veces es como el dulce de leche, te da asco. Decir, no, pará, Woody, no todo es así, ¿no? ¿Por qué? Porque ese humor es propio de una realidad neoyorquina, intelectual, de izquierda de ellos, ¿no? Que es de derecha nuestra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese ámbito que es seductor en un contexto lo aplicas en otro no va. Entonces, una de las grandes dificultades que tenemos para entretenernos bien o para enseñar bien es que el ámbito en el que se produce no está empapado de la cultura del local. Entonces eso es peligroso. Y es peligroso estas cosas inocentes. Yo me acuerdo, estaba engripado en Lima a las 3 de la mañana y entré en una farmacia del aeropuerto de Lima. Entonces yo estaba así, con los ojos así. Me acerco a una chica y le dije, estoy para tirar, ¿qué puede hacer por mí? Entonces la chica me mira así, llama a otro y le dice, mira, está para tirar. Entonces viene otro más y se reunieron los 8 empleados de la... porque era una farmacia grande. Y de repente me aplauden. Todos. Y entonces se ve que una chica que estaba gritando con nosotros, ¿ves? Vos deberías estar para tirar a las 3 de la mañana. Holgazán, este tipo tiene 50 años, es canoso y está para tirar ahora. Y ahí me di cuenta lo que era. Estar para tirar en Perú es estar para tener relaciones sexuales. Entonces, claro, te acercás a las 3 de la mañana a una chica y le decís, estoy para tirar, ¿qué puedes hacer por mí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si tú metes ese tipo de humor en un determinado contexto virtual, metes la pata. Bueno, es una de las grandes dificultades para hacer entretenido la enseñanza de cualquier cosa.
¿Qué quiero decirles como cosa para que se queden al final? Las reglas de juego respecto a cómo nos divertimos y cómo trabajamos están cambiando. No son las mismas. Quiere decir que la forma en que sus padres consiguieron laburo y vivieron bien no van a ser las de ustedes. Entonces, nosotros no pueden imitarlas. Es mejor que las imiten. Y eso genera una brecha generacional muy importante. Los sentidos de pertenencia se hacen bastante más etéreos. Yo me siento uruguayo, por supuesto, pero por ejemplo también me siento latinoamericano. Y algunas veces puedo entender las tribulaciones que tienen hoy, por ejemplo, los españoles, con el desempleo enorme que tienen. O sea, los sentidos de pertenencia cambian. Tal vez algunos no, las grandes pasiones uno las sigue teniendo, las grandes pasiones amorosas, las pasiones deportivas, ¿no? que apelan a otras cosas, pero por ejemplo, cuando uno es más ciudadano del mundo, uno se siente perteneciente a contextos bien diferentes, ¿no? Entonces vos podés entender lo que está sufriendo, por ejemplo, un exilado del narcotráfico colombiano que se tuvo que venir para acá porque su país no era vivible. Podés entender la desesperación de los bolivianos de tener que ir a vivir a un contexto distinto a Argentina, haciendo trabajos serviles porque no le daba posibilidades laborales a su propio país. La otra cosa que es importante, además del trabajo y el esparcimiento y de los sentidos de pertenencia a alguna comunidad, es las relaciones entre los gobernantes y los ciudadanos. Están cambiando. Ustedes van a poder incidir muchísimo más en los gobernantes que lo que hicimos nosotros, porque tienen posibilidades de cuestionarlos, mucho más dinámicas y mucho más rápidas. Y la posibilidad de que solo las grandes redes de noticias internacionales controlen eso ya no va, porque hay cosas que las podemos esparcir por la red de manera viral y que cambian las reglas de juego de todo eso. Entonces yo quiero que se queden con eso. Las reglas de juego para trabajar, cómo consiguen trabajo, cómo pierden el trabajo, cómo se entretienen, están cambiando. Igual, en todo eso, por más que cambien, el placer del intercambio personal es muy importante. Y sobre todo con el sexo opuesto, no es lo mismo un holograma que una buena chica. Yo no digo un buen chico porque en realidad no agarré para ese lado. Pero ¿qué es lo que sucede? Si ustedes no se acostumbran a intercambiar, a flirtear en el mundo real y lo hacen solo por el ciberespacio, entonces uno se vuelve un nerd cuando quiere expresar sentimientos en la cara de la pareja. Bueno, eso es una cosa que se aprende en edades muy tempranas y no se aprende sentado en una terminal. La otra cosa es, si los sentidos de pertenencia están cambiando, uno tiene que tener la capacidad de entender a alguien que piense distinto y desafíe las formas de pensar y de sentir nuestras. Y eso sirve para darse cuenta que los uruguayos no son el centro del mundo. O sea que hay formas de vivir, de compartir, de amar, de odiar, de trabajar distintas a las nuestras, igualmente legítimas. Y por último, si sabemos que podemos cuestionar mejor a los gobernantes, podemos elegir mejor a los gobernantes. Y podemos deshacernos de gobernantes desafortunados más rápido que antes. Por supuesto que los mecanismos democráticos implican que tenemos que esperar a las elecciones para sacar a un gobernante que no nos gusta. Pero para hacer conocer sus miserias, sus deslealtades, sus limitaciones, tenemos internet a nuestra disposición. Y ya las grandes cadenas no lo pueden frenar y los propios gobiernos no lo pueden frenar. Esas son las cosas que quería decirles yo a ustedes en términos de cómo está cambiando el tema de ciudadanía y cómo eso les va a afectar a ustedes en todas las cosas que les importan. Por mi parte, yo termino acá. Si tienen preguntas o comentarios, es bueno poderlos hacer. Ustedes van a vivir un mundo que yo no soñé y a pesar de que en su momento yo me consideraba la avanzada de este mundo porque fuimos la primera generación que estudió informática en este país. Hoy somos unos dinosaurios vivientes y me dijeron que dentro de dos años más o menos viene un cometa que nos mata a nosotros. Y mucho gusto que hayan prestado atención, la pasé bien acá y si tienen preguntas o comentarios, Ferman. Hola. 1, 2, 3 probando.
Yo soy es una buena oportunidad para ir practicando las relaciones interpersonales, y me refiero a las de discusiones en grupo. Bien, por ahí, muchachas. ¿Todo bien? Hoy probamos una cosa que es interesante. En un premio damos un premio, en una de las charlas daban un premio a cada uno que hacía una pregunta. Fue la charla que más preguntas. Fui a una charla en la Universidad Nacional de Buenos Aires y el conferencista daba un chocolate a cada uno que hacía una pregunta. También hubo. Entonces me acerca a mí un chocolate y me dice, ¿usted me puede hacer una pregunta que yo pueda responder? Sí. ¿Cuántos años tenés? Me choqueó que usaran un mecanismo de marketing para incentivar en su derecho, pero me choqueó. Una motivación de chocolate, una motivación. Es una motivación. ¿No se le ocurre alguna otra? El señor que... Sí, perdón. ¿Cómo va a influenciar todo esto en nuestra salud mental y física? Sí. Yo creo que, primero, el mundo más agitado hace que vivamos con un nivel de estrés que no tenían nuestros padres y nuestros abuelos. También es cierto que es como en un vaso medio lleno y medio vacío. En la medida que la esperanza de vida ha aumentado, nosotros somos más costosos a medida que nos hacemos más viejos. Y hay una cosa que está cambiando muchísimo. La vejez se enfrentaba hace 50, 60 años en un concepto de familia ampliada. O sea, los abuelos, los tíos vivían en el mismo contexto y las generaciones jóvenes lo financiaban. Hoy no. Entonces, las personas de edad se vuelven totalmente dependientes y muchas veces nosotros como familia la abandonamos. Entonces, es un cambio muy importante en la calidad de vida. La otra cosa es que para mantenernos vivos cada vez es más caro. Y entonces lo que va a hacer eso es que la gente que tenga dinero va a tener cada vez mejor salud y la que no tengan, peor. O sea que la democratización de un montón de cosas no es tan clara en tema de la medicina de alto costo. O sea que muchos de nosotros vamos a tener enfermedades que son curables y no vamos a tener recursos para hacerlo. De ahí que la idea de que el Estado participe me parece importante. Segundo, que ustedes piensan que la vida es constante en términos de su calidad de vida. Yo, por ejemplo, le decía a mi esposa la semana pasada, yo tengo 60 años. Todavía estoy razonablemente bien. A mí me gusta bucear. La pregunta es, me gusta bucear de noche. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de buceo de noche me queda? Bucear de noche significa que estés bien entrenado, que si te agarra una correntada, después tenés que estar de repente 20 minutos moviendo las patas y que no te agarres un calambre porque te morís, porque te lleva y te morís. Entonces yo le decía, conozco gente que lo hace hasta los 70 más, pero por ejemplo, bucear solo de noche a los 60 y pico, si no estás entrenado, no. Entonces, si yo tengo ganas de hacer eso, hoy que hay viento del norte que se podría hacer, postergarlo 2 años es mucho para mí. Para ustedes postergar una aspiración de calidad de vida 2 años, 3 años, 4 años, está bien. Para mí, no. Y uno de los grandes problemas que tiene uno es, yo me empiezo a dar cuenta después de los 50, que postergar algo no es trasladarlo 2 años después y que todo siga igual. La calidad de vida de uno va a ser distinta, las relaciones van a ser distintas. La edad de ustedes no, porque tú, me imagino que en términos de tus expectativas de flirteo amoroso, dentro de 5 años nada de tu hardware va a cambiar. Estoy seguro de que del mío sí. Entonces uno empieza a pensar que hay intereses importantes vinculados con la salud, la vida en pareja, que van a cambiar. Entonces, por ejemplo, o decidimos hacer algunas cosas ahora o dentro de 5 años, seguro que no las vamos a hacer en las mismas condiciones. Me desvié un poco, pero eso es importante. También hay que tener la osadía de vivir los sueños de uno, y para eso no hay precio. Es lo que le pasó a él. Si él tenía ganas de cantar, y para mí es muy buen cantante, que haya vivido de manera exitosa
en el ámbito financiero contable implicaba un desafío muy importante, yo qué sé. A mí me pasó a mí me interesaba la sociología. Y empecé a estudiar sociología hace 10 años. Pero ¿qué es lo que pasa? En este país nadie me conoce como sociólogo. Y no me van a respetar como sociólogo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo decido un cambio de ese tipo, reconocimiento social y público no voy a tener. Porque hoy tengo un sello en el traste que dice ingeniero y no me saco con nada. No es que me desdiga de eso. Es que una trayectoria te pesa un montón y te condiciona. Ustedes tienen la ventaja de que si se mandan una metida de pata, el espectro de opciones para cambiar es enorme. El espectro mío es menor. Por eso es que con la edad uno se vuelve más conservador. No porque tenga una visión del mundo más estrecha, es porque tiene una visión más estrecha de las opciones que tiene uno en el mundo. ¿Alguna pregunta o comentario más, muchachos, muchachas? ¿Chocolate? La tendría que dar un chocolate. Para mí fue un gusto estar acá. Disfruté mucho conversando de estas cosas. Yo sé que estas cosas requieren reflexión un poco, tal vez desde la óptica de ustedes, cómo ustedes pueden incidir como ciudadanos en un mundo mejor. Uno lo ve como algo etéreo, pero como ciudadanos uno incide en la relación de pareja, en la relación con los hijos, en su comportamiento como transeúnte. Como ciudadano uno incide en cómo se organiza una mateada, una ronda para hacer mate. Por ejemplo, cuando uno sabe que tiene gripe, uno debería restringirse de hacer determinado tipo de cosas. O, por ejemplo, cuando uno está cansado, o por ejemplo, a mi esposa le gustan las películas románticas, a mí me gustan de acción. Entonces uno aprende a otorgar, porque el objetivo no solo es ver la película que uno quiere, sino compartir de repente con la esposa. Entonces uno, para ir al cine, lo que va cambiando con la madurez es la visión con la que mira las cosas. Bueno, que pasen muy bien, espero verlos el año que viene por acá, en el segundo o el tercer año de UTU. Los que son de UTU y los que son de otro lado, un poquito más adelante. Además, más seguros de su pareja, más felices con su familia, con los amigos más estrechamente relacionados. Si algo de lo que dije hoy acá les sirvió, fenómeno. Bueno, que pasen bien.